Preparación de geles. Número 1. Pesar todos los componentes. Número 2. Dispersar el gelificante en parte del diluyente por toda la superficie, evitando la formación de grumos. Número 3. Dejar reposar el tiempo suficiente hasta la total imbibición del diluyente. Número 4. Agitar evitando la incorporación de aire hasta obtener un gel uniforme. Número 5. Incorporación del principio activo. Siempre que sea posible se incorporará disuelto en el diluyente antes de elaborar el gel. Si no es así, una vez formado el gel, incorporar el resto del diluyente con los principios activos solubles. Si son insolubles en el diluyente, disolverlos o dispersarlos en el mínimo volumen posible de un solvente con la polaridad adecuada. Número 6. En caso de que sea necesario para la gelificación, agregar la sustancia reguladora del pH, si procede ajustando al pH deseado y controlándolo según el procedimiento de medición de pH. Número 7. La velocidad, tiempo de agitación y temperatura se especificarán en cada formulación en concreto. Número 8 y por último, proceder a la limpieza del material y equipo según se especifiquen en los procedimientos de limpieza correspondientes. Un gel se define como un sistema coloidal donde la fase continua es sólida y la dispersa es líquida. Los geles presentan una densidad similar a los líquidos, sin embargo su estructura se asemeja más a la de un sólido. El ejemplo más común de un gel es la gelatina comestible. Los geles pueden presentar diversas características, entre ellas se encuentran el envejecimiento físico, la viscoelasticidad, la rigidez, la tixotropía y el punto de gelificación. El envejecimiento físico se ve reflejado en la microestructura del gel, donde los enlaces no covalentes son rotos y reformados. Asimismo, la inestabilidad es causada porque algunos polímeros nunca alcanzan el equilibrio y de esta manera el gel se hace susceptible a la retrogradación y o sinéresis. La retrogradación hace referencia a la reversión espontánea de la solución de un polímero a un gel en reposo. La sinéresis es el proceso por el cual el líquido es liberado espontáneamente de la matriz del gel. En el equilibrio de las fuerzas de concentración elásticas, la cadena de polímeros son usualmente balanceadas por la fuerza de hinchazón del solvente que resultan de la presión osmótica diferencial. De esta manera, si se dan cambios en la temperatura o en la presión osmótica, se producen contracciones elásticas en las cadenas de polímeros y como respuesta a dicha concentración se excluye el exceso de líquido de la matriz. ¿A qué se refiere la viscoelasticidad? Al aplicar una fuerza, los líquidos ideales fluyen y los sólidos perfectamente elásticos se deforman. Los geles son semisólidos que presentan características tanto de sólidos como de líquidos. A estas sustancias se les conoce como viscoelásticas. Asimismo, de acuerdo a sus propiedades rheológicas, se subdividen en tres grupos. Los que poseen estructuras desordenadas, los cuales se comportan como soluciones diluidas en su concentración crítica de gelificación. Los geles fuertes, quienes poseen perfiles de tensión de formación que incluyen rupturas de puntos en sus estructuras. Y los geles débiles, los cuales también poseen estructuras desordenadas. Sin embargo, estas se someten a interacciones moleculares específicas que incrementan su fuerza. Otra característica es la rigidez. Esta se define como la habilidad de un gel para resistirse a la deformación y está dada por la relación del esfuerzo de cisalia y la tensión. Por otra parte, ciertos geles presentan la capacidad de pasar de un estado coloidal a otro, es decir, permanecen fluidos cuando son agitados y se solidifican cuando permanecen inmóviles. Esta característica se denomina tixotropía.
Finalmente, otra característica importante es la transición de sol a gel, es decir, el punto crítico de gelificación. Esta puede ser dependiente de la concentración del polímero y la temperatura. La concentración crítica de gelificación es la concentración bajo la cual se forman geles microscópicos que prevalecen bajo condiciones definidas, dando lugar a la formación de soles. Dicha concentración es dependiente de las interacciones polímero-polímero y los polímeros solventes, el carácter hidrófilo-lipófilo del polímero y el peso molecular y la flexibilidad de la cadena. En el caso de los polímeros que requieren de iones para formar geles, las concentraciones críticas de gelificación también dependen de la concentración de estos aditivos. Propiedades de las jaleas. Las jaleas son una clase de geles cuya matriz coherente estructural mantiene una gran proporción de líquido, por lo general agua. Entre sus propiedades están la imbibición y la sinéresis. La imbibición es una capacidad de absorber líquido. El disolvente penetra en la matriz del gel y aumenta su volumen. Sinéresis. El líquido intersticial es expulsado quedando en la superficie del gel y el sistema se contrae. Causas de la sinéresis: pregelificación de la pectina, pH del producto muy bajo, insuficiente distribución del azúcar, interferencia de la pectina de rápida gelificación de la fruta y la pectina insuficiente. Existen también diversas formas para corregir este tipo de causas de sinéresis. Uno es aumento de la temperatura de llenado. 2. Aumento de la temperatura de la masa antes de la adición de la pectina en solución. 3. Aumento de la temperatura de la masa antes de la adición del ácido en solución. 4. Aumento del pH del producto. 5. Verificación y corrección de los Brix. Y por último, aumentar la cantidad de pectina en la formulación. Estabilidad. Para la estabilidad existe el pH, la temperatura y los aditivos. El pH. Los geles óptimos para la formulación de jaleas se obtienen normalmente dentro de un rango de pH de 3.1 a 3.3. Un pH superior a 3.5 frecuentemente lleva a formación de un gel pobre, mientras que un pH por debajo de 3 frecuentemente resulta en geles duros sujetos a sinéresis o exudación. Temperatura. El pH es también crítico de la determinación de la temperatura a la que las jaleas gelifican. Con las pectinas de gelificación rápida, la temperatura de gelificación puede ser aumentada en aproximadamente 25 grados Fahrenheit al bajar el pH haciendo más ácido. El pH 3.3 a pH 3.1. Las pectinas de gelificación lenta generalmente gelifican entre 50 y 60 grados Fahrenheit, por debajo de las pectinas de gelificación rápida en el rango de pH de 3 a 3.25. Acidificar una jalea con pectina de gelificación lenta de un pH de 3.25 a un pH de 3 disminuye la temperatura de gelificación en aproximadamente 50 grados Fahrenheit. Los aditivos. Los aditivos son sustancias químicas que se utilizan en la elaboración y preparación de los alimentos. La tetraxina o el amarillo 5 se usa en golosinas, cremas, jaleas, helados, chicles y refrescos. También se encuentra en algunas mermeladas. La eritrosina, o conocida como el rojo número 2, se usa en jaleas, salsas de tomate, cerezas glaseadas y decoraciones de pastelería. Una alta dosis provoca la formación de tumores. Agentes gelificantes. Son sustancias que al agregarse a una mezcla aumentan su viscosidad sin modificar sustancialmente sus otras propiedades como el sabor.
La pectina es un agente gelificante para dulces, jaleas y mermeladas. Las pectinas son un tipo de heteropolisacáridos, una mezcla de polímero ácido y neutro muy ramificado. Constituye el 30% del peso seco a la pared celular primaria de células vegetales. En presencia de agua forman geles. El polvo de agar. Esta gelatina es un polisacárido sin ramificaciones obtenido de la pared celular de varias especies de algas de los géneros Gelidium, Euchema y Gracilaria, entre otros, resultando, según la especie, de un color característico. La palabra agar viene del malayo agar-agar, que significa jalea. Disuelto en agua caliente y enfriado se vuelve gelatinoso. Citrato de sodio. Es un compuesto químico que por lo general se refiere al ion de citrato unido a 3 átomos de sodio, el citrato trisódico, el citrato disodicose, usando como antioxidante para preservar los alimentos, así como para mejorar el efecto de otros antioxidantes. También se emplea como regulador de acidez y como compuestos aromáticos comúnmente encontrados en gelatinas, jaleas, jamones, helados, bebidas, vinos, quesos procesados, entre otros productos. Las carrageninas son polisacáridos naturales que se encuentran presentes en la estructura de ciertas variedades de algas rojas. Son capaces de formar coloides viscosos o geles en medios acuosos o lácteos. De acuerdo al tipo de carragenina, actúa como gelificante, retenedor de humedad, espesante, agente de suspensión y estabilizante. Brinda al producto final textura, cohesividad y consistencia. Aplicación en la industria alimentaria. El hombre ha consumido productos dulces desde los comienzos de su historia. Los edulcorantes se utilizan con 3 fines: para dar sabor dulce a los alimentos. En este caso se utilizan como aditivos alimentarios, como ayuda al tratamiento de problemas nutricionales o endocrinos, y para facilitar o hacer más agradable la administración de una sustancia. La industria de la alimentación valora tales edulcorantes por muchos atributos, entre los cuales se hallan sus cualidades sensoriales. Por ejemplo, un sabor puro, carente de sabor amargo o de olor, seguridad de compatibilidad con otros ingredientes alimentarios y estabilidad en diferentes ambientes alimentarios. Un campo de aplicación de los alginatos y pectatos que tienden a desarrollarse es el de los alimentos reconstituidos para confeccionar sucedáneos de carnes, frutas, caviar, cebolla, etc. El principio general de numerosas patentes depositadas en este sector está formado por geles no termorreversibles. Estas imitaciones pueden ser preparadas a partir de purés convenientemente coloreados y aromatizados que contienen pectato o alginato bajo la forma de sal sódica.